Hola, hola, bienvenidos al show de la Octava Sports, a través de Radio Red 1110 de AM. Frecuencia deportiva en Guadalajara, Jalisco, en el 1340 de amplitud modulada. La J Mexicana, 970 AM en Ciudad Juárez. ABC Deportes, 92.1 y 660 AM. También en todas las plataformas de audio digitales en formato de podcast. ¡Arrancamos! Porque la selección mexicana podría tener un refuerzo de lujo para la próxima Copa del Mundo. Álvaro Fidalgo está cerca de concretar su naturalización y sería llamado al conjunto tricolor para el próximo año. Les daremos todos los detalles de lo que sabemos en torno a la situación del jugador del América. Pulso de la Liga. Platicaremos sobre la controversial situación que se está dando con el Atlético de San Luis. Además, nos enlazaremos hasta Pachuca para conocer todos los detalles del Salón de la Fama Internacional. Aquí comenzamos con el show de la Octava Sports. Para que veas. Bienvenidos amigos, qué gusto saludarlos. Aquí empieza el show de la Octava Sports desde el Salón de la Fama de Pachuca. El famoso tema de Álvaro Fidalgo, ¿está o no está para la selección mexicana? ¿Estará o no estará? Mucha información que vamos a platicar con Carlos Ponce de León, con Nacho el Fantasma Suárez. Pero ahí está, como siempre, la mano que mece la cuna del fútbol mexicano. El peso específico que tiene Grupo Televisa, cómo no, para poder llevar al famoso maguito, a Álvaro Fidalgo, a la selección mexicana. Un futbolista que, para ser muy sincero, en España no pintaría. Pero Álvaro Fidalgo, claro que puede sumar a la selección nacional. Que no se malinterprete esta dicotomía que a lo mejor yo alcanzo a percibir. Pero claro que puede sumar Álvaro Fidalgo a la selección nacional. El gran tema es que Álvaro Fidalgo, siendo muy realistas, no estaría ni de cerca en la selección de España. Y eso le pasa mucho al fútbol mexicano. Con Berterame, por ejemplo, que no la olería en el equipo de Leo Messi. Y ni se diga Quiñones, que no jugaría con la selección de Colombia. Esa es la realidad. Pero aquí andamos y aquí vamos de nueva cuenta, siempre intuyendo y creyendo que este tipo de refuerzos van a abonar, porque tampoco pasó algo con Caballero, con Guille Franco, con Funes Mori, y una lista interminable de futbolistas que tampoco apoquinan. Ahora, también es un hecho que estos futbolistas al final del día sí juegan un poquito por encima de la media de lo que es el fútbol mexicano. Entonces, esto nos da como resultado el tratar de agarrarnos de alguien que tiene 2, 3 buenos torneos y que sume. E insisto, con la lesión de Chávez, con el bajo rendimiento de varios futbolistas mexicanos como de Chiquito Sánchez, como lo de Orbelín Pineda, que Charly Rodríguez no ha podido evolucionar dentro del fútbol mexicano, claro que nos queda esta capacidad de abrir las puertas, de saber que Álvaro Fidalgo podría ayudar demasiado, evidentemente, a la selección nacional de Javier el Vasco Aguirre. Pecatas minutas, detalles, no estará en enero en la concentración para esos partidos de Centroamérica, pero en marzo, ante Portugal, ante Francia, podríamos ver ya el debut de Álvaro Fidalgo. Y bueno, una selección en donde realmente no hay tantas figuras como es esta, o futbolistas de características de alta personalidad como la ha tenido Álvaro Fidalgo, con el peso específico en el América, pues claro que terminan aportando y apoquinando. Así que bueno, vamos a debatirlo, cómo no, y también al ratito les estaremos dando un tour por este magnífico espacio del Salón de la Fama, uno de los grandes recintos que tiene nuestro país y el fútbol internacional en general. Y para muestra, ahí está, el espacio Sepp Blatter, el auditorio Gota de Plata, en donde serán investidos más figuras y futbolistas profesionales de México y el planeta Tierra. Bienvenidos, aquí comienza el show de la Octava Sports. Miren, ahí está ya Nacho el Fantasma Suárez, Carlos Ponce de León, ahí anda ya todo el equipo para hacer el programa desde acá en Pachuca.
Ahora sí, qué gusto saludarlos. Bienvenidos desde el Salón de la Fama con Carlos Ponce de León, Nacho el Fantasma Suárez, soy Enrique Beas, mi querido Nachete de Oro, Álvaro Fidalgo. ¿A qué pingas llega la selección mexicana? ¿A qué pingas, Nacho? ¿A qué pingas? ¿Qué pingas toca, dirían por ahí? Bueno, si me dices que otros jugadores como Álvaro Fidalgo, hay mejores que Álvaro Fidalgo y que puedan estar en la selección, y no empieces que con el Oso González y Gobea o cosas así. Richie Ledesma. No juega en la posición de Fidalgo, por Dios. Y además no va a ser para ya te llegó ahora. El precio Televisa. No, pero Fidalgo... ¿Quieres estar al lado de Vanessa el sábado y del perrito Bermúdez? No, pero al final, mira, naturalizando a los que naturalizan, no estamos para Perico el Perro, va a ayudar un poquito más, sí, porque digo, con jugadores como Fidalgo, al único que no le gusta es a ti y a Mario Carrillo, güey. No, de hecho a mí sí me gusta. O sea, yo tengo que decir que entonces, Álvaro Fidalgo, nada más pero para Charlie, qué gusto saludarte. Se abusa demasiado de esto. Yo lo decía en la editorial. O sea, ¿Se Berterame no la olería en la Argentina de Messi. Estamos Fidalgo en México, Enrique. Por eso, pero es que a ver, es que es muy diferente a lo que pasa en Marruecos, a lo que pasa en Francia. Pero ¿por qué en México tenemos que seguir viendo así en la argentinización y en la españolización de nuestro fútbol a personajes que no lo conocen? Y la colombianización, que también vale madres con Quiñones, güey. No, a ver, estás muy mal, Enrique. Veas, Richie Ledesma le dijo que no a la selección mexicana. Le dijo que no a la selección mexicana. Venga, Javier, tú puedes. Álvaro Fidalgo le dijo que sí. Álvaro Fidalgo hasta el 26 de marzo puede ser mexicano, porque aunque llegó en enero, en realidad los 5 años se cumplen hasta el 26 de marzo. No va a llegar a este que le llaman el microciclo de enero. Es una concentración de 2 partidos contra centroamericanos con jugadores de Liga MX. No es elegible, no se van a meter en broncas. Lo van a llevar hasta marzo, va a debutar en el Estadio Azteca contra Cristiano Ronaldo, y ahí es donde lo va a ver Javier Aguirre, que sí lo quiere ver y que sí le ve Pats Pagayo para que sea integrante del Mundial 2026. Entonces, ¿vamos a tener que aguantar a Fidalgo hasta marzo? O sea, ¿ayuda a aguantar hasta marzo a Fidalgo? ¿Qué vas a hacer antes? ¿Qué va a hacer antes? Pues que vaya a trabajar en diciembre, en enero, con esos partidos de Centroamérica, aunque no juegue, que se ponga a trabajar con la selección. No van europeos, ¿eh? Mira, al final, a mí en lo personal no me gusta que haya un exceso de naturalizados. Ha habido naturalizados, no hemos pasado de lo mismo. A final de cuentas, no es que sean mexicanos de segunda ni de primera, pero creo que si no marcan una diferencia abismal, no tendría razón de ser. Si dices, oye, Paulinho, o cosas así, dices, bueno, como que lo pienso. Cuando había referentes tan importantes como Caviño, como Miguel Marín, que estamos hablando prácticamente de la prehistoria, no lo hicieron. Ahora han pasado, sí, a lo mejor el menos malo, y vamos a buscar los menos malos como Mira, Nacho, Gary Lineker. Hi, Gary. How are you, Gary? Iker, viene en Azteca, güey, ¿eh? Al rato, va. Viene en Azteca, ¿eh? Que está pasando el helicóptero, entonces... A ver si no baja ahorita Chucho, en su helicóptero y empieza la fiesta, ¿eh? Viene de la PGR también. Ándele. ¿Verdad? No, pero a ver, Nacho, no te quería quitar la idea, pero es que estaba el helicóptero y eso sí se iba a escuchar mal. Saludar a Gary Lineker que acaba de pasar enfrente de nosotros. Con este micro no se escucha mal, ¿eh? ¿Ah, no? No. Seguro. Pues, ahí es la tecnología. Con razón tiene estos pelitos ahí medio peculiares. Yo pensé que era para rasurarte. No, es para el popeo. Oye, pero a ver, entonces, lo de Álvaro Fidalgo, que no trabajes con él hasta marzo, no va en contra de los principios que también el mismo Javier Aguirre y este proyecto lo quiso gestar. Nuestra selección está... Es todo una incertidumbre. No sabemos ni quién va a jugar, ni a qué juega realmente. Es una selección que está en construcción. ¿Cuántos partidos vas a tener de aquí a marzo? Sí, se oye de aquí a marzo. ¿Cuántos partidos vas a tener y con qué clase de rivales? No, pues son estos, los de Uruguay y Paraguay y los dos de los chaqueteros de la Centroamérica. Por eso, ¿qué beneficio te da si juegas y entrena con ellos? Y hiciera microciclos, sí podrían llamarlo a hacer microciclos en lo que pasa el dueño del Salón de la Fama. Mira, ahí viene Toño Moreno. Y de una vez, pues de una vez quédate aquí. ¿Cómo estás, Toño? Ya quédate aquí. Eso es lo que pasa en los programas en vivo. Hola. Estás en la Octava Sports. A ver, ahora me quedo. Ya quedo. Quédate, ya. Estábamos platicando y debatiendo lo de Fidalgo, Toño, pero A ver,
Ya ves Cámbiame el cómo tema. son. Sí, seguramente. Oye, otra vez, la fiesta del Salón de la Fama. Agradecido porque hoy que vengo con mi señora, me dieron un tourcito. Hace 5 años le decía a Nacho que no entraba aguantar en el Salón de Fama. O sea, en verdad está precioso. Es un lugar que emana, que respira fútbol. Y hoy vienen nuevos investidos. Todo listo para la fiesta, Toño. Enrique, a ver, lo más importante es que estoy con 3 votantes, que además muchos me preguntan, y en el caso de Carlitos, el tuyo y el de Nacho, que cómo se elige a los que entran, que si es un dedazo, que si Chucho, que si yo. Y cada año desde hace 14 hay un notario público, hacemos votaciones, han aumentado el número de votantes y entran los que deciden los periodistas que deben entrar, porque hay quien me dice, oye, pues de Pachuca y tenemos 14 años y solo ha entrado Calero, ¿no? Y yo te diría que en esos 14 años del balón que recorriste, invitamos a la gente que venga, es lo que no existía. O sea, a Nacho, que a lo mejor de los 3 es al que más años conozco. ¿Quién sabe? No, sabe? seguro, ¿verdad, Nachito? No nos ganan. Pero se ve cada vez más joven este caso. En las 80 ya conocí al buen Ignacio Suárez. Pero bueno, a lo que voy es lo siguiente. No había un lugar, ya no te digo en México, no había un lugar en el mundo que tuvieras un reconocimiento mundial para las grandes figuras. Y yo como periodista, que sigo siéndolo ahora en Claro, pero reclamaba y escribía en mis columnas, y Carlos va a acordar en Récord y donde tenía yo espacios, urge que alguien tome la batuta y haga un Salón de la Fama, porque se están muriendo los Casarín, los Carvajal, los Piratas Fuentes, etcétera, y que en vida vengan a recogerlo. Y la primera generación 2011 vinieron en vida gente como Nacho Treyes, como la Tota Carvajal, como Chava Reyes, como Raúl Cárdenas, ¿sí? Y luego con los años han venido en vida Paulo Rossi, que ya murió, sí, o Tomás Balcázar, o el caso de personajes que no vinieron, porque eran muy especiales, pero me hablaban personalmente y me explicaban por qué no venían, como Tomás Boy, en paz descanse, o Miguel Mejía Barón, y me decían, no quisieron ir y todo. Y son de mis mejores amigos, yo trabajé con ambos y los quiero mucho, y te decían, es que no me lo merezco. Oye, Toño, pero se crea el Salón de la Fama y luego cuando uno tiene la oportunidad de ir a Suiza, a Zurich, y está el Salón de la Fama de la FIFA. No, es museo. Digo, un museo del Salón Es que es diferente. Que es diferente, pero al final de cuentas, usted se fue pionero. Yo siempre le preguntaba y le decía al Güero Burillo y con Emilio, el Emilio bueno o el malo, dependiendo como quieras, ¿cómo es posible que Pachuca tenga esto y Televisa, que tiene todo el acervo? Mira, ese es un orgullo para yo hice una columna en Récord que ponía, urge que alguien haga un Salón de la Fama, y yo sugería hasta ideas, ¿no? Yo decía, ¿y por qué no en el Estadio Azteca cada mes, 3 meses, vas inaugurando esculturas? Y fuera del Estadio Azteca, en Explanada, yo decía que pongan una de Carvajal, y luego que venga una estatua, una escultura de Hugo Sánchez, y luego una de Jorge o sea, y que poco a poco fueras llenando como un paseo escultórico de fútbol, ¿sí? Y decía, o alguien tiene que hacerlo. ¿Quién era? Pues la Federación. No. ¿Quién era? ¿Un patrocinador? No. ¿Quién era, como dices tú, una empresa detrás del fútbol? No. La verdad, el único que se comunicó conmigo y me hizo caso con el tema de, oye, tus columnas y por qué no aquí, fue Chucho. Y que además es la cuna del fútbol mexicano. Oye, Toño, yo te quiero hacer una pregunta un poco más polémica. Sí. En la votación, en las últimas votaciones se metieron unas ideas de poder reconocer también a periodistas. Ajá. Y se dijo, pero ¿cómo un periodista va a reconocer a otro periodista? Y después se dijo, pues claro, está bien, porque somos del mismo, digamos, categoría, se vale, no se vale. ¿Qué ha pasado con eso? ¿Hay alguna moción? ¿Se va a buscar hacerlo o de plano no? 2 cosas se propusieron en la última votación. Una, ¿por qué se están quedando sin entrar los pioneros? Mediáticamente, pues, un tipo que jugó en los 30, 40, 50, que la gran mayoría ya murieron, pues vas a decir, oye, nunca va a entrar al Salón de la Fama porque los votantes evidentemente no los vimos. Acaban de estar con el hijo ¿sí? de uno, con Jorgito del Muro. Claro. Ah, bueno. Del Muro ya entró, además Chucho. No, ¿o quién? el portero de Necaxa. ¿Morelos? Morelos. Jorge Morelos. Bueno, ahí te va la historia. Ya hay un muro, a partir de la última votación en abril, ya hoy en la tarde lo voy a anunciar, hay un muro de pioneros. Entonces, los especialistas en historia y todo, ya se nos fue Nacho Matus, el Che Ventura y los que habían visto a otras generaciones. Pero hay gente como Carlos Calderón, como Ricardo Salazar, como Enrique Ballesteros, y repito, ya se nos fueron muchos, Jorge Witt, que era muy joven y sabía mucho de eso, pero ya hoy vamos a anunciarlo, ya está puesto, pero hoy vamos a anunciar que a partir de esa sugerencia en la votación ya está. Y a tu pregunta del reconocimiento a los periodistas. Muchos años, el Comité de Honor, que también lo integran grandes personajes, decían, a ver, obviamente los que trabajaron para el equipo de José Ramón, ¿sí?
pues van a tirarle a ese tema, Claro. los que eran anti, pues no van, y podría ser un poco objetivo. Entonces lo que va a pasar, Carlos, que ya está decidido, y lo vamos a anunciar, es que el año entrante les vamos a pedir a los... Ustedes votan por jugadores, Ujú. ahora los jugadores van a votar por periodistas. Mira. ¿Sí? Ah, O sea, está ¿por qué? Sí, porque el tiro sea igual, ¿no? O ¿Cuál sea, es tu voto, Toño? No, yo soy el Entonces, director ejecutivo. Malagón va a votar por Beas, ¿no? Y entonces, te lo digo sinceramente, o sea, abriremos el abanico. A ver, todos sabemos que hay gente que debería estar y que ya no está con nosotros, como Fernando Marcos, como Ángel, digo los que ya no están, ¿no? Sí, sí, sí. Como Ángel Fernández, recientemente, bueno, murieron también André Marín, Paco Villa, y han pasado muchos. Lamentablemente, la generación de nuestra edad, Ujú. se nos fueron muchos como de golpe, ¿no? Desde Castillejos y luego Javier Paco Sagún, Villa. Lobatierra, Paco, André, o sea, es una pena, pero a lo que vamos es, tendremos que hacer reconocimiento a los que ya no están y a los que están, Sí. como los jugadores. De acuerdo. Entonces lo que vamos a buscar es el mecanismo a través del cual los jugadores o los técnicos, ¿sí? Sean quienes en algo súper transparente, no los podemos convocar como ustedes a los votantes, Ujú. pero sí podemos de manera súper transparente, Ujú. ¿sí? Diseñar listas, recortarlas, De acuerdo. que voten y que se sepa. Me parece. Oye, Toño, y de mi parte para cerrar, Venga. tú que estás ahí en ese primer plano, ¿qué te dice un Gary Lineker? Ahora que no vino Forlán, ¿verdad? No pudo No, se venir, rompió, este, se rompió Sí, tres se rompió. costillas hace 2 semanas. Ya tenías boleto. Vaya, perdimos 2 vuelos. ¿no? Sí. René Higuita, que lo vi hace rato. O sea, ¿qué te dicen? O sea, sobre todo porque los mexicanos sabemos que es una fiesta muy mexicana, pero ¿cómo decirle también allá del otro lado del planeta Tierra? Decir, miren, esta fiesta también es de ustedes, ¿no? Ujú. Porque pues, es normal, coman, también manda mensaje. O sea, cuando llegan le dicen, oye, vengan, hagan, ¿qué te dicen? Bueno, ¿cómo no viene? Porque es fecha FIFA y dirige a Holanda, ¿no? Entonces yo te diría que de antemano me dijo, esa fecha no puedo, trabajo. Entonces yo fui a Amsterdam, me grabó un mensaje. ¿Qué nos dicen? Primero que los primeros años, Enrique, yo iba a ver a Beckenbauer, a Di Stefano, a personajes, y me decían, oye, ¿y esto cómo? Porque no había investiduras, era la primera. ¿Y cómo y dónde? Y Pachuca es México, está al norte, al sur, tiene mar. No, Pachuca no tiene mar. Un Bueno. chingo de minas, pero más no. Entonces, ¿qué? El segundo año ya habíamos hecho una investidura y les decía, mira, ya estuvo Lothar Mateus. Al tercero les decía, ya vino Kempe, ya vino Butragueño. Al cuarto les decía, ya vino Jos Fontaine, ya vino... ¿Y qué pasa? Yo diría que yo creo que hace 5 o 6 años ya se enteran antes que cualquiera, porque durante la votación los votantes entonces, ya le dicen al jugador, el español le dice a Casillas, el uruguayo le dice a Forlán. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo al día siguiente empiezo a buscarlo, ya sabía. Y ya han visto en redes las ceremonias. Entonces es algo, me parece una fiesta increíble, qué bueno que se siga haciendo, que tenga más fuerza y que se quite y se desmitifique eso, que solo se quedó como en un tema de Pachuca, Ujú. como Nacho que viene Solo todavía está de la Calero, escuela, No, como, pero como, está como Calero Nacho también. de la escuela de Televisa, ¿para qué lo quieres en ¿Sabes Chapultepec 18, Oye, güey? ¿sabes cuántos investidos hay? 180. Del Pachuca hay uno, Calero. ¿No está Chitiba? ¿No? No, Gabriel Caballero. Gabriel ¿No? Caballero, que es No el que entró. más, el que ¿No? más merecimientos creo que tiene en lo numérico. Pero también hay apertura, ahora lo transmite Fox, lo transmite TUDN. ¿Cuántos? Hay Sports también, transmiten? ¿no? A ver, mira, eso también es un punto y yo los digo abiertamente, pues soy colega. O sea, a ver, es que, ¿qué crees? No, seguramente les van a bloquear porque como el grupo y Televisa, TUDN transmite México y Estados Unidos y transmite Fox y transmite Claro Sports y transmite High Sports y transmite, si quieren, La Octava y transmite la W Radio. O sea, este evento no se pagan derechos de transmisión, está abierto. Que ya para no va a que ser la W gente Radio, lo ¿no? Ya vea. ¿cómo va a ser ahora? Tú tienes más información que yo. Tú tienes. ¿Cómo se va a llamar? ¿Claro As W Radio o qué? Mira, Claro. dice Bora, yo respeto los tiempos. Oye, ¿cuántas tardes ya también de Toño para no dar, no? Sí. No, pero muchas gracias, Toño. ¿eh? No, un Y- gustazo. y en verdad, felicidades por el trabajo que se hace año con año, es pletórico y para la familia del fútbol es tremendo. Qué bueno que vinieron y falta, ahora sí, la cereza es en la tarde. Eso. Ya no hay jabalí para que dejen de estar fregando. Y los que dicen, solo Ya van no por hay jabalí. Nachito, Don Toño. No, me les Toño. metí, perdón. No, no, que mejor, porque no querían a Álvaro Fidalgo en la selección. Bueno, de hecho, vamos nosotros con esto a continuación y regresamos. No es pausa, nada más vean esto y escuchen esto. El pulso de la Liga MX. Iker Casillas, investido del Salón de la Fama del Fútbol. ¿Qué consejo le puedo dar yo a 3 nuevos porteros que están luchando por una posición que es siempre difícil y siempre es de responsabilidad? Pues bueno, pues que hagan su trabajo lo mejor posible,
que aprendan, que sean valientes, que tengan una madurez propia de lo que es un puesto tan importante y tan relevante que a veces no se da el valor que tiene, y que contribuyan a ayudar al equipo. Es verdad que somos únicos, somos diferentes, pero también necesitamos el apoyo y el arrope de toda la gente que tenemos a nuestro alrededor. Y yo sí que diría que lo que tienen que hacer es pararlas todas, y no querer pegar pases de 40 metros o 30 metros al pie del compañero, porque yo soy un poco antiguo y clásico, y para mí el portero está para parar, no para pegar pases de 50 metros y llegar al pie. El pulso de la Liga MX. Porque parece que es el villano del fútbol mexicano. A ver, son dos cosas diferentes. Esto que parece traición, porque Miguel Ángel Gil aquí dijo, no, aquí no la quiero, en esas condiciones que estaban, sí la tomó para San Luis. Sí es un socio mayoritario haz de cuenta, serían los empleados. Ahora Miguel Ángel Gil y los que están ahí serían empleados de este fondo. Este fondo sí invirtió como propiedad. Que es el Apollo Investment. Sí, más de 2,000 millones de dólares. Y ahorita van a empezar a manejarse las diferentes razones sociales, porque tienen diferentes estructuras mercantiles y fiscales, tanto el Atlético de San Luis como el Ottawa y otras propiedades que tienen alrededor del mundo. La operación la va a seguir teniendo Gil y Gil. Ellos van a aportar. ¿Qué va a pasar con este fondo? Gil es el papá, ¿no? Bueno, Gil Marín. Miguel Ángel Gil. ¿Qué va a pasar con este fondo? Este fondo de Apolo, que decías, oye, ya se lo llevaron, y lo que muchos ayer platicaba con algunos dueños, oye, es que este fondo, que ahora es dueño del Atlético de Madrid, tiene toda la información confidencial que le dimos para cuando estábamos en tratos con el fútbol mexicano. Y ayer hablé con una agente del fondo y me dice, no, es que el fondo para el fútbol mexicano sigue. En España somos propiedad con el fútbol mexicano, con el comité donde dicen que está Filisola, que está Arturo Pérez Arredondo del Toluca, que está un agente de Tigres, que no es Culebro, no sé quién es el que está ahí. Bueno, en este... tienen alguien ahí, no exactamente los que conocemos, y me dice, con este fondo sí estamos interesados. Yo creo que el próximo año podemos cerrar con el fútbol mexicano, pero en una estructura diferente. ¿Cómo una estructura diferente? Sí, porque ahí queremos ser socios del 10%. Se han modificado cosas, ya no va a ser a 90 años, van a ser, el dinero que le metan va a ser por 20 años, con algunos equipos. Se ha quitado la publicidad dice, vamos adelantados, y esperan cerrarlo por ahí de abril o mayo, cerrar con el fútbol mexicano con haz de cuenta, como nuevas reglas, como si fuera Big Brother. Y yo le decía, oye, y no es juez y parte, porque a final de cuentas, en lo que tú arreglas los temas fiscales y mercantiles, pues vas a ser dueño de un equipo, o sea como sea, y una vez que lo arregles, pues si eres dueño del Atlético de Madrid, en el momento que arregles los temas fiscales, vas a ser también dueño mayoritario de un equipo. Eso es lo que tenemos que todavía destrabar. Ahorita nos interesa Atlético de Madrid, porque es de los equipos grandes, así me dijo, de los grandes de Europa, de los grandes de España. Sus ingresos son muy importantes y por eso le entramos. Hay que ponerlo muy claro, o sea, si el Atlético de Madrid tiene esta inversión, se vuelve incluso socio mayoritario Apolo en el Atlético de Madrid, y como el Atlético de Madrid tiene a Ottawa y al Atlético San Luis, el de India y el de no sé qué, pero estas dos figuras están ahí. Hay otro en Sudamérica. Como tiene finalmente al Atlético de San Luis, la estructura accionaria del Atlético de Madrid sí se cambia, pero la del San Luis no cambia. No. La del San Luis sigue siendo el Atlético de Madrid o el socio mayoritario del San Luis. Los que cambian son propiamente los de España, no los de San Luis. Es decir, Apolo termina siendo dueño de una parte del San Luis, sí, claro, porque al final es dueño del dueño, digamos, sí, ¿no? Pero la estructura accionaria del San Luis no cambia, sigue la estructura con Miguel Ángel Gil, sigue la parte de Gustavo Payán, sigue la parte... Hasta que cambie todo eso va a durar varios meses, no hay un cambio. Pero de todas maneras, entonces todavía vamos para allá, el fondo de inversión
y Apollo Investment sigue siendo el protagónico de la historia. La gente con la que ayer tuve una conversación larga me dicen que sí, y que sí está caminando. Dice, nosotros hubiéramos querido cerrarlo en diciembre, no se va a cerrar en diciembre, no sé cuándo tengan la junta de dueños, que es donde se les van a presentar ahora los avances de este comité con unas nuevas reglas. Quitaron lo que no querían este grupo de 8, que ya es como un grupo de 10. Se sumó ya ahí Hank Ron, de Xolos, el equipo de Xolos, a este grupo entonces de 8, pues ya son 9, o quizá ya sean 10, entonces serán modificando, se le van a presentar a estos dueños y se irá a votar y a ver si no hay la grilla de siempre, que sí, que ahora nosotros no, pero dicen que sí, piensan cerrarlo en abril y en mayo, y el mismo grupo Apolo. Pues yo creo que va a poner, ahorita ya regresaremos a la comida, porque seguro también ha de estar buena la grilla, ¿no? De los que para muchos siguen siendo los culpables de que no esté el famoso tema del fondo de inversión, ¿no? Sí, de acuerdo. Vamos a ver. Vamos a ver. Por cierto, gracias a Miguel Ángel Luis Castillo. Ayer hubo mucho ruido. En los mejores términos, Luis tendrá nuevos proyectos. Se le viene un futuro prometedor y halagador a Luis Castillo. De nuestra parte solo queda agradecerle estos 6 años de trabajo en Grupo Radio Centro. Luis, le quitaste 1, ayer dijiste 5, hoy aumentas 6, mañana vas a decir que tiene 7 años. Es que ya ni me acuerdo, fue antes de la pandemia. Ya llevamos 6 años, Nacho, en este proyecto. En verdad, muchas gracias, Luis. Todo el éxito en tus proyectos futuros. Sabes, aquí las puertas las tienes abiertas. Dice como los equipos, éxito con tus proyectos futuros, di bien, o sea, le va a ir mejor que como estaba con nosotros. No creo, pero bueno, hay cada quien, y así es el camino, del destino. Pero bueno, vamos a una pausa y regresando, toda la historia del Salón de la Fama, un color espectacular. Ay, caray. No como los de Nacho, que aparece una ambulancia y desaparece. Estás escuchando La Octava Sports en Radio Red 1110 AM. Las breves por Unánimo Deportes. El joven extremo del FC Barcelona, Lamine Yamal, ha sido desconvocado de la selección española tras someterse a un tratamiento por molestias para el pubis, según informó la misma selección. La Real Federación Española de Fútbol manifestó sorpresa y malestar por no haber sido informada previamente. El seleccionador Luis de la Fuente llamó a Jorge de Frutos para ocupar su lugar en los próximos partidos clasificatorios rumbo a la Copa del Mundo 2026. El astro argentino, Lionel Messi, habló para Diario Sport y reconoció que mantiene un fuerte lazo con la ciudad de Barcelona y que su intención es regresar a vivir ahí junto a su familia. El argentino dijo que conserva su casa en la zona y que la vida en Cataluña marcó una etapa fundamental en su carrera. Aclaró que su regreso sería a nivel personal, sin implicar por ahora un retorno futbolístico al club azulgrana, tras las fotos que compartió en la semana. El delantero portugués, Cristiano Ronaldo, admitió en una entrevista que el próximo Mundial será su último, cuando tenga 41 años. Explicó que está centrado en su etapa actual con el Al Nassr y con la selección de Portugal y ya planifica su futuro tras el fútbol. Ronaldo agradeció el apoyo recibido a lo largo de su carrera y destacó que sigue disfrutando de competir al máximo nivel. Pachuca anunció el cese del técnico Jaime Lozano tras quedar noveno en la Apertura 2025 de la Liga MX. En su reemplazo ha sido designado el argentino Esteban Solari, hermano de Santiago Solari, para encarar la fase del play-in. El objetivo del nuevo estratega será llevar a los Tuzos a la liguilla y recuperar la confianza del plantel. Nick Kurtz de los Oakland Athletics fue elegido como mejor debutante de la Liga Americana, mientras que Drake Baldwin de los Atlanta Braves obtuvo el premio en la Liga Nacional. Ambos jugadores destacaron por su impacto ofensivo y defensivo durante la temporada 2025. Los reconocimientos refuerzan la calidad emergente en la MLB y perfilan a estos jugadores como futuras estrellas del béisbol profesional. El partido oficial de la NFL, que se celebrará en la capital española, dejará una derrama económica cercana a los 5 millones de euros. Hoteles, restaurantes y comercios locales reportan una ocupación alta por la llegada de aficionados internacionales. Madrid refuerza así su posición como una de las sedes favoritas para grandes eventos deportivos mundiales.
Si quieres conocer más información, visita unánimodeportes.com. Seguimos con la mesa más poderosa del mundo deportivo en La Octava Sports. El pulso de la Liga MX. Oigan, vamos a dar una vuelta al Salón de la Fama, si les parece, para recordar este bellísimo espacio, amigos de la radio, se los iremos describiendo. Estamos aquí justamente al ladito de lo que es el corredor Sepp Blatter, en donde al rato se hace la famosa investidura. Vamos a subir aquí al famoso baloncito de Pachuca, y en donde vamos a ver a los investigadores. Comienza el recorrido del Salón de la Fama del fútbol internacional. Tiene una altura de 35 metros por 30 de diámetro. Aquí lo que podremos encontrar es una línea del tiempo y 3 pisos enfocados a lo que son las ceremonias de investidura y a los jugadores que se les han reconocido aquí por su larga trayectoria en el fútbol y pues por lo que han hecho para la historia de este mismo. Excelente. Aquí nos vamos. Y ya lo he recorrido, de hecho venimos aquí con la comitiva del Real Oviedo. Muy bien, Aquí vamos a comenzar en 1863. Aquí es cuando se funda la primera asociación de fútbol en una taberna ubicada en Londres. También para 1892 se tiene referencia de que el Club Pachuca ya existe. El club más viejo del fútbol mexicano, no es el Orizaba, es Pachuca. Para 1896 llegan lo que son los primeros balones a México y en 1900 el fútbol es aceptado en los Juegos Olímpicos. Siguiendo por aquí vamos a encontrar lo que es uno de los primeros balones que llegaron aquí al país. Este estaba hecho con una vejiga de cerdo inflada, ya sea con aire o con agua, y estaba recubierto con cuero. Como podemos ver aquí, estaba pues cerrado con lo que era un viento que también estaba hecho de cuero. También podemos ver aquí una medalla conmemorativa del primer partido que se jugó aquí en México. Y aquí es donde también vemos los primeros equipos. Se crea el equipo México en 1910. Nace el Unión, el Guadalajara, así se llamaba, las Chivas, en 1906. ¿No? Mira, está con los casquitos de los mineros, de los famosos mineros del Pachuca. En 1912 nace el Club España. Por acá tenemos lo que es la playera del equipo del Pachuca. En aquel entonces, ¿ustedes por qué creen que utilizaban esos colores? El blanco y el azul. Así es. ¿Por qué? Bueno, este tiene un gran significado, y es que el oscuro era por la oscuridad de las minas. Como sabemos, aquí en Pachuca se trabajaba bastante lo que era la minería, y el blanco podía representar ya sea la luz al final de los túneles o el resplandor que tenían los minerales. Órale. Muy bien, siguiendo por acá, para 1916 nace lo que es el Atlante, el Atlas y el América, grandes equipos mexicanos. Y por acá tenemos uno de los primeros zapatos que se implementaron a la hora de jugar. Como podemos ver, tienen un recubrimiento de madera. Esto era ya que los balones eran bastante pesados. También siguieron modas más de Inglaterra, que era usar una boina para proteger su cabeza de los impactos del balón. Siguiendo por acá tenemos lo que es una de las primeras playeras, camisetas que se utilizaron para jugar en esos equipos. Como sabemos, antes eran más trabajadores los que jugaban fútbol, entonces es por eso que en sus camisas de trabajo solían coser lo que era el emblema de su equipo, ya sea su esposa, su madre o cualquier mujer cercana a ellos, o si no ellos mismos, y pues una vez que entraran a trabajar lo recubrían con un pedacito de tela, y una vez que terminaban su jornada laboral podían salir y jugar su partido. Increíble lo que estamos viendo aquí dentro del balón del Salón de la Fama, ¿eh? Bueno, en 1931, por primera vez, no hay campeonato de liga. Y para 1932 no se jugó el fútbol en los Juegos Olímpicos. Esto se dice ya que no tenían la economía para financiar lo que era otro deporte como lo era el fútbol, entonces solo lo hacían como para iniciar lo que eran los Juegos Olímpicos. Aquí estamos en el recorrido del Salón de la Fama. Increíble. La segunda Copa del Mundo se jugó en Italia y también este equipo resultó campeón.
Por acá tenemos el trofeo de aquel entonces, que este tiene una larga historia, bueno, una interesante historia, ya que se dice que se perdió 3 veces la primera vez, y pues la última acabó en lo que fue Brasil, y se dice que ahí fue donde ya no se volvió a encontrar. También tenemos un avance en lo que es el balón, como podemos ver tiene una estructura diferente, pero sigue conservando lo que es el tiempo. Y aquí donde va cambiando todo dentro de la historia del fútbol. Incluso llegamos aquí al tema del Club España. En 1942 inicia la etapa profesional del fútbol mexicano. Ahí está el general Ávila Camacho, y en este recorrido que estamos haciendo express para todos ustedes, amigos de la Octava Sports, platicándoles que dentro del balón van a poder encontrar toda esta memorabilia, en donde está el suéter, por ejemplo, de la Tota Carvajal de 5 Copas del Mundo, en donde también podemos encontrar distintas facetas que están increíbles. Edson Arantes de un Nacimiento, Pelé, cómo no. Aquí seguimos en este recorrido, amigos de la Octava Sports, del balón, que es el lugar en donde está todo este tema del Salón de la Fama, en este recorrido primero de la historia del fútbol. Es un lugar que en verdad vale la pena que vengan con los niños. Ya hemos enseñado muchas veces el mundo interactivo, pero el Salón de la Fama es increíble, es majestuoso, es de los mejores recintos que tiene el fútbol a nivel internacional. El deporte, cuando estaba Coutinho, las revistas que le daban a la Tota Carvajal, las Chivas de ese momento, la Copa del Mundo de Chile en 1962, y entras aquí al Expo de las Investiduras, que está dentro del salón, en donde aquí vamos a encontrar todas las investiduras que se han dado, en donde vamos a encontrar el famoso mural de todos los que han sido investidos, desde Carlos Puyol, Aarón Padilla, la Tota Carvajal, Cuauhtémoc Blanco, Bora Milutinovic, Gabriel Batistuta, el Cuate Calderón, don Ignacio Treyes, Uwe Siller, José Luis Madrid, Miguel Calero, Manuel Lapuente, que en paz descanse, el Mágico González, Luis Figo, Kubala, ¿no? Miguel Celada, Hugo Sánchez, Stoichkov, las grandes figuras, Diego, Pelé, Valderrama. Es increíble, ¿no? Este recinto, se te pone la piel chinita de ver a tantas figuras que hay dentro de este salón, de las investiduras que ha tenido el Salón de la Fama. Poder ver los momentos de Lothar Matthäus, de Emilio Butragueño, de Luis Roberto Alves Sague, de Carlos Hermosillo, del mismo Javier El Vasco Aguirre, de Luis Fernando Tena, de Mia Hamm, una de las grandes futbolistas profesionales. Aquí se respira toda esta historia, don Vicente del Bosque, Ronaldo Nazairo, O Fenómeno, Jared Borghetti, en esta combinación que ha hecho muy bien el grupo Pachuca, de tener el Salón de la Fama en Pachuca, México, un recinto como Jorge Valdano, el Cuate Calderón, Alberto García Aspe, Cafú, ¿no? Marco Evangelista Cafú, como no, Silvia Neid, Zanetti, Pavel Pardo, no, es una locura, la verdad. Cuauhtémoc Blanco, imagínense, con Mario Kempes, Ronaldinho y Cristo Stoichkov, Maribel Domínguez, Antonio Carlos Santos, Osvaldo Sánchez, y así nos podemos ir. La verdad es que uno se emociona al caminar este recinto, al caminar este lugar. El discurso de Francesco Tetti, por ejemplo, La Volpe, Rafa Márquez, aquí todos han venido a dejar sus lágrimas, han venido a dejar sus emociones en esta ceremonia de investidura que vamos a vivir el día de hoy de manera increíble, sin duda alguna, para que en verdad cuando tengan la oportunidad de venir a Pachuca, poder seguir con este tema de este tremendo esfuerzo que es lo que amamos y que nos gusta del fútbol. Miren, ahí nos encontramos en varias votaciones que hemos tenido el honor de participar ya de muchos años a la fecha, así que bueno, este famoso comité de selección, al que es un orgullo formar parte de este esfuerzo. Miren, a Fernando Schwartz en otra faceta como periodista, así que amigos de la radio también que están escuchando, les recomendamos darse esta vuelta. Y rápidamente, para dar el recorrido a todo el balón, miren a don Chava Reyes, los zapatos emblemáticos, la playera y zapatos del campeonísimo en los años 60, además el deporte ilustrado, cómo se hacían las hazañas deportivas, el programa oficial de Atlante y de Necaxa, boletos y los libritos que se había del Pachuca, del Atlas, del Oro, de Cruz Azul, de Toluca, ver a los Beatles en esa época de los 68, cuando empieza ya también el primer título del tema de Pumas, la venta de Enrique Borja de Pumas al América, que generó un tremendo escándalo. Y aquí seguimos en este orden cronológico, dándole la vuelta por dentro a todo este balón, cuando arrancó la etapa de la máquina en los 70s, Octavio Buciño, ¿no? Enrique Borja, todos los 70s, que terminaron pasando el nacimiento de Hugo Sánchez como figura ya de los Pumas,
¿no? A la par del Matador Kempes ganando el Mundial del 78, Italia campeón del 82, las épocas de Carlos Reynoso, de Norberto Outes, para que llegara el Abuelo Cruz en el 85, el terremoto del 85 que vivimos los mexicanos, México 1986, la selección que formó parte de Bora Milutinovic, en nuestro hogar, en nuestra casa, y que otra vez tendremos la fortuna de volver a vivir un mundial. Aquí está el Pentapichichi de Hugo Sánchez, de la temporada 89-90 con 38 goles, uno de los récords históricos también de nuestro querido Hugo Sánchez. Y además aquí es donde llegamos también al Salón de la Fama, en donde hay otro espacio, en donde se suelen dar las votaciones, en donde viene la parte de los pioneros del fútbol, y en donde encontramos también una parte en donde viene la parte de la FIFA, en donde están las competencias más importantes, la fecha de fundación y toda esta parte dentro del museo. Una locura, la verdad, este tour que usted puede disfrutar y puede vivir acá en Pachuca. Y en este recorrido nos encontramos ya en Italia 90, la época de Vucetich ganando el campeonato con el equipo de León, con el equipo de la Fiera, a los inicios de los 90, el Tucaso de Ferretti, 1993, una pelea conmemorativa de Jorge Campos, la pintoresca playera tradicional, aquella final que se pierde contra Argentina de la Copa América del 93. Y así es, recordar es vivir, caray, ¿no? La selección de México del 94, el título que levantó Dunga, que por cierto hoy será investido. Cuando el equipo de Pachuca empieza a cobrar protagonismo, regresa esos títulos que tuvieron, las idas y vueltas para después consolidarse. Sisu en 1998 levantando el título, la era gloriosa también primera del equipo del Toluca, la famosa Sudamericana que la termina ganando en 2001 el equipo de Pachuca, una época dominante también del proyecto de Santos con el Cuau en aquel Mundial de Corea-Japón 2002, Cafú levantando aquel título también contra la selección de Alemania, Chucho Ramírez ganando el título juvenil 2005, sub-17, el primer campeonato también para México, que ahora nuestras chicas hicieron un tercer lugar ganándole a Brasil en penales, muy buen trabajo. Santos también dominando, España por fin gana la Copa del Mundo, y así nos vamos, para que vean, esto es historia pura, esto es, en verdad, uno se emociona. El campeonato de Pumas, el último por cierto, Neymar y Leo Messi, imagínense, en una final del Mundial de Clubes, con parte de los investidos, Ramos levantando otra Eurocopa, una más para España, nuestro triunfazazazo con la acreditación de Luis Fernando Tena, campeón olímpico del mundo, México ganando en Wembley, también ganándole a Brasil, América otra vez retomando el protagonismo, Ronaldinho llegando al fútbol mexicano con los Gallos de Querétaro, los Tigres y su época dorada, Gianni Infantino al frente de la FIFA, el Mundial de Rusia 2018, y vamos llegando ya a la parte final de este recorrido increíble con el Atlético de Madrid también ganando títulos europeos, la aventura del Grupo Pachuca con Oviedo, hasta tener esta Copa América de Argentina, de nueva cuenta el bicampeonato, lo que sucedió en Qatar, el Mundial de Clubes, el balón que por cierto participó Pachuca y Monterrey, y llegar a este recinto en donde están también parte de los campeonatos y los investidos internacionales, en verdad, en la cúpula del balón, en donde termina también una megapantalla para hacer maravillosa la experiencia. Espero les haya gustado este recorrido express que vivimos por el Salón de la Fama. Estás escuchando La Octava Sports en Radio Red 1110 AM. Seguimos con la mesa más poderosa del mundo deportivo en La Octava Sports. Deporte Express. Acá seguimos, amigos de La Octava Sports, qué gusto saludarlos. Hablemos de tenis porque ya estamos en la recta final de este 2025, ya también la temporada de la ATP y de la WTA está por terminar, pero siempre culmina con un evento estelar como lo es las finals, tanto en mujeres como en hombres. Ya la de mujeres se llevó a cabo en Arabia Saudita, Yelena Rybakina terminó llevándose la victoria y además se llevó el premio más importante, hablando de temas económicos, en toda la historia, no solo del tenis, sino
en toda la historia del deporte femenil, porque Rybakina, la tenista kazaja, terminó por obtener $5.2 millones por haber ganado estas WTA Finals. Nunca un premio económico se había acercado tanto a lo que ofrecieron los árabes para este año, y es que recordar que están buscando tener este torneo que reúne a las 8 mejores tenistas del mundo en Arabia Saudita, por lo menos hasta 2026 ya está confirmado, pero quieren alargarlo hasta el 2028. Y en el caso de las finals de la ATP, ¿quiénes son los 8 tenistas clasificados que ya están disputando esta fase de grupos? ¿Cómo funcionan las finals? Los 8 mejores rankings de la ATP se clasifican al torneo que se disputa en Turín. De ahí son una fase de grupos, 4 tenistas por cada uno de ellos. Los 2 mejores avanzan a semifinales de cada grupo y después se eliminan para conocer al campeón, que suma 1,500 puntos para el ranking, que son muy importantes para la temporada 2026. Los 8 mejores clasificados este año eran Alexander Zverev, también Jannik Sinner, aparece obviamente Carlos Alcaraz, Ben Shelton, Félix Auger-Aliassime, Taylor Fritz, Alex de Minaur, y el último que se terminó colando fue justamente el canadiense junto a Novak Djokovic. ¿Qué pasó? Que después de ser campeón Novak Djokovic en Grecia en este 250, donde sumó sus 101 títulos para acercarse al récord de máximo ganador en el tenis de trofeos, decidió bajarse por un tema de fatiga, porque ya se dosifica más Novak Djokovic cuando se trata de elegir torneos, y es por eso que el tenista serbio decidió no participar por segundo año consecutivo en estas finals. De todas maneras, es el máximo ganador, tiene 7 títulos de finals en la historia Novak Djokovic, y por eso es que decide hacerse a un lado. Su lugar lo terminó tomando Lorenzo Musetti, que curiosamente era el que estaba buscando clasificarse en último lugar. Si le ganaba a Djokovic en la final en Grecia, él hubiera entrado, pero termina perdiendo y por la baja de Djokovic se termina clasificando automáticamente. Son 5 millones también los que otorga este premio, un poco menos que las WTA Finals de las mujeres, ¿no? $200,000 menos por la distribución. De todas maneras, ambos torneos tienen 15.5 millones de premios en bolsa que se distribuyen a los diferentes tenistas, pero es de los torneos más importantes que hay en el tenis en todo el mundo. ¿Cómo va hasta el momento esta actividad que arrancó desde el domingo? Zverev le ganó a Ben Shelton en este primer partido que hubo, y Carlos Alcaraz venció a Alex de Minaur. Ayer terminaron enfrentándose Jannik Sinner contra Félix Auger-Aliassime. No hubo problema para el tenista italiano para ganar este partido, y Taylor Fritz le ganó a Lorenzo Musetti en 2 sets. Se ve un poco la diferencia entre los primeros 4 lugares y los segundos 4 que se clasifican a este torneo. Y Carlos Alcaraz ganó su segundo partido, le costó un poco al tenista español, pero le ganó a Taylor Fritz en 3 sets, 7-6 perdió el primer juego, después 7-5 y 6-3 terminó ganando el segundo y tercer set de manera consecutiva para colocarse como líder momentáneo y prácticamente asegurando su lugar ya en las semifinales de estas finals en Italia. Y en estos momentos Lorenzo Musetti le está ganando el primer set a Alex de Minaur, después el australiano y campeón 2 veces en Acapulco también venció ya en el segundo set 6-3 al italiano, y ahora 3-2 está ganando hasta el momento Alex de Minaur en un duelo bastante cerrado. Este miércoles continuará la actividad. Ben Shelton tiene que ganarle sí o sí a Félix Auger-Aliassime, si no quedará eliminado de las finals, y Jannik Sinner, el actual campeón de este torneo, se enfrentará a Alexander Zverev, el duelo más complicado que tendrá por lo menos en estas finals. Ojo, porque es mucha la diferencia que hay de puntos entre Jannik Sinner y Carlos Alcaraz. Sorprende que estos dos están dominando el tenis en estos momentos, pero hacían una sumatoria de la diferencia de puntos entre Jannik Sinner y Alcaraz respecto a Zverev, que es el tercero, es mayor a lo que hay entre Zverev y el número 400 del mundo. Es una locura el dominio que tienen Jannik Sinner y el dominio que tiene el español Carlos Alcaraz en el tenis. Son 2 de los mejores deportistas que hemos tenido en los últimos años. Y finalmente, en una entrevista que le hicieron a Novak Djokovic, el mismo periodista inglés que entrevistó a Cristiano Ronaldo hace algunos días, reveló varias cosas interesantes, y justo habló del dopaje de Jannik Sinner, de lo que está ocurriendo con esta sanción que recibió a principio de año, y él menciona que va a ser muy difícil que el italiano se quite ese estigma que hay de si hizo trampa o no por
cómo se llevó a cabo la investigación, porque la ATP terminó por perdonar finalmente a Jannik Sinner y solo lo suspendió 3 meses después de todas las negociaciones que hubo con la WADA, y menciona a Novak Djokovic, que es algo que va a cargar con el resto de su carrera el tenista italiano, que es muy joven y que tiene todavía mucho que demostrar, pero así como a él lo terminaron juzgando por no querer vacunarse contra el COVID, así lo terminarán juzgando a Jannik Sinner. Y le preguntaron sobre lo que piensa de su prime, del mejor momento que vivió Novak Djokovic, que fue del 2015 al 2016, prácticamente imparable ahí el tenista serbio. Era muy difícil que perdiera un torneo en esa época. Ni Rafa Nadal ni Roger Federer, que ya estaba en sus últimos años como profesional, pudieron vencerlo en esa época, y le dijeron, ¿algún tenista te hubiera podido derrotar en algún partido prime de ese Novak Djokovic 2015-2016? Y Novak Djokovic, al estilo de Cristiano Ronaldo, que por cierto los dos se admiran, mencionó que no había un tenista en la faz de la tierra que pudiera vencerlo del 2015 al 2016. Estaremos hablando más de tenis en los próximos espacios de la Octava Sports para platicarles quién se quedará con el número 1 del mundo, porque también en este torneo está en disputa terminar como número 1 del 2025. Carlos Alcaraz tiene posibilidades, Jannik Sinner necesita justo ganar el trofeo para poder quedarse con este número 1. Vamos a una pausa y volvemos con más aquí en la Octava Sports. Estás escuchando La Octava Sports en Radio Red 1110 AM. Seguimos con la mesa más poderosa del mundo deportivo en La Octava Sports. Y llegó el momento de despedirnos, amigos de la Octava Sports. Muchas gracias por acompañarnos con Enrique Beas, con Fantasma Suárez, también Carlos Ponce de León desde el Salón de la Fama en Pachuca, en este programa especial previo a la investidura, donde conoceremos a los nuevos talentos y a estas nuevas estrellas que quedarán para siempre en la posteridad del fútbol nacional e internacional. A nombre de Jaime Sandoval, de todo el equipo de producción, con Cristian Moya, el buen camarense en los controles, quédense, porque hay más aquí en Radio Red y la Octava Sports. Hasta la próxima, pásala bien. Esto fue la polémica, el análisis y el debate de lo que muchos no se atreven a hablar. Aquí finaliza la Octava Sports de Radio Red 1110 AM. Audio Centro.